El tema de nuestra clase entonces en esta hora es la palabra de Dios en el corazón del creyente. ¿Pueden ustedes repetirlo conmigo? ¿Cuál es entonces el tema? En el corazón del creyente. Hermanos, y vamos a tomar como base la bella parábola del sembrador. Vamos a estar hablando, analizando la parábola del sembrador. Nuestro versículo clave se encuentra en Mateo 13:23 y dice de esta manera, si lo puede leer conmigo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13:23 y nuestra lectura en nuestro tema está basado en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 23. Si quieren nos ubicamos en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar eventualmente leyendo algunos pasajes. Entonces, hermanos, vamos a pasar a nuestra introducción entonces, y vamos a comenzar diciendo que la palabra de Dios es un elemento esencial en el corazón de los cristianos. Hermanos, la palabra de Dios es esencial en el corazón de todos los creyentes, de todos los cristianos. Ahora dígame usted, ¿cómo llega la palabra de Dios al corazón del hombre? Y comprendamos, este es un concepto un poquito difícil de explicar, pero cuando hablamos del corazón en realidad estamos hablando de la mente. ¿Cómo llega la palabra de Dios a la mente de las personas? ¿Cómo llega la palabra de Dios al corazón de los cristianos? A ver, lo dejo a usted en el uso de la palabra. ¿Cómo es que esa palabra llega a nuestro corazón? Cuando escuchamos, cuando leemos. Son las dos maneras. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos, es la manera como llega el mensaje al corazón del creyente. Y esa palabra de Dios es esencial en nuestras vidas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que esa palabra es tan esencial en nuestras vidas? Nos guía. Creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente de la palabra de Dios que nos guía. Nos lleva a la verdad. La palabra de Dios nos lleva a la verdad. Nos da una nueva vida. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es un elemento esencial en el corazón de los cristianos. En este pasaje, Jesús hace una reflexión aludiendo a tanta gente que no creía en Él, a tanta gente que no creía en su mensaje, tanta gente que no creía en lo que Él hablaba. Si usted analiza los pasajes que se encuentran previos a la parábola del sembrador, usted va a notar que Jesús había tenido algunas discusiones con algunos de los escribas y de los fariseos. Él acababa de estar debatiendo con ellos. Encontramos una parte donde le piden una señal: danos una señal. Y dice: este pueblo pide señal, pero señal no les será dada. Fíjense. Luego tenemos en otro pasaje siempre anterior a cuando él da la parábola del sembrador, tenemos algunos escribas y fariseos que le reclaman acerca del día de reposo. Le hacen reclamos sobre el día de reposo. Tenemos otro grupo, otra conversación que el Señor tiene, donde muestran su incredulidad sobre el origen de su poder. Porque vienen unos y le dicen: tú por Belcebú echas fuera demonios.
En otra ocasión ahí previa cuando él da esta parábola, le dice a alguien, mira, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús está dando una enseñanza. Entonces él dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan mi palabra y la ponen por obra, ellos son mi madre y mis hermanos. Es decir, Jesús acaba de estar, cuando él da la parábola del sembrador, él acaba de estar debatiendo con diferentes grupos de personas. Y especialmente él está debatiendo con esas personas que no creen en él, que no creen en la palabra que él está dando, que no creen en el mensaje que él está dando. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que un grupo de fariseos y escribas le demandan señal? Pero no creían lo que él estaba diciendo. ¿Por qué creen que le reclaman el día de reposo? Porque le daban más importancia al día de reposo que al mensaje que él estaba trayendo, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, dense cuenta que Jesús hace una reflexión aludiendo a tanta gente que no creía en él. Una descripción metafórica del corazón de la gente y su rechazo a la palabra de Dios. Hermanos, y hoy vamos nosotros a ver cómo es que dentro del gran grupo de los cristianos hay gente que se llaman cristianos, pero constantemente rechazan la palabra de Dios, constantemente rechazan el mensaje de Jesucristo. Y debemos, hermanos, hacer una reflexión, porque es posible que alguien de los que está acá vive una vida como cristiano, pero a la vez, es decir, se dice cristiano, pero puede ser que vive rechazando el mensaje de Jesucristo. La enseñanza de hoy nos invita a reflexionar sobre la actitud del cristiano hacia la palabra de Dios. Y como les he dicho, la palabra de Dios la tenemos establecida acá en las Santas Escrituras, y que escudriñándola y leyéndola es la manera como esa palabra llega a nuestros corazones. Vamos entonces a pasar a nuestro primer punto, y vamos a ver, comienza diciendo Mateo 13. Mateo 13:3. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué dice después? Bueno, entonces ahí lo tenemos. Y mientras sembraba, ahora esto nos lleva a nuestro primer punto. Parte de la semilla, lo tenemos acá, parte de la semilla, este es nuestro primer punto, cayó junto al camino. Bueno, vamos, hermanos, a hacer un análisis de este punto donde dice parte de la semilla cayó junto al camino. Esto lo tenemos en el 13:4. Dice el 13:4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Eso es lo que dice esta parte. Bueno, entonces imaginemos todos al sembrador que va tirando su semilla. Pues yo sé muy poco o nada sobre agricultura, pero dice que él iba tirando su semilla, y una parte cayó junto al camino y las aves se la comieron. Ahora, posteriormente Jesús empieza a dar el significado de eso que él dijo, porque sus discípulos le dicen, ¿por qué hablas por medio de parábolas? Entonces viene Jesús y les explica el significado de la parábola, y eso lo tenemos en el 13:19. Dice, si quieren leamos el 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vamos a ver. Cuando uno oye la palabra de Dios pero no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Ahora, ¿pueden ustedes, hermanos, establecer la comparación? ¿Qué tiene que ver la semilla que cayó junto al camino y que las aves la comieron? ¿Qué tiene que ver con esta parte?
Este pasaje señala a todos los cristianos en quienes la palabra de Dios no hace efecto, pues viven sus vidas como que no fueran cristianos. Ahora, mis hermanos, vean, en la iglesia siempre hay un mensaje, siempre hay un consejo de Dios para su vida. La palabra de Dios es una semilla incorruptible que se siembra en el corazón, pero Jesús lo dijo claramente: en muchos la palabra de Dios cae como aquella semilla que cayó junto al camino, porque las aves se comieron la semilla. Ahora, en el caso del corazón del cristiano, con frecuencia viene el enemigo y quita esa semilla. Ahora, mis hermanos, vamos a ver, a pesar del consejo y la predicación, miren, hermanos, esto son cosas que uno le aconseja a la gente. Uno, por ejemplo, no haga eso, no haga problemas, no sea celoso. El mensaje se da. Ahora, pero observe qué dice aquí. Dice Jesús: cuando uno oye la palabra de Dios pero no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Hermano, aquí se predica la palabra de Dios. Ahora vean, yo no sé si alguien en su Biblia tiene otra expresión en lugar de no la entiende. Estamos en el 13 y 19 de Mateo. Así dicen las Biblias de todos, y no la entiende. Es que hay otra versión y dice: y no la toma en cuenta. Entonces, cuando uno oye la palabra de Dios pero no la toma en cuenta, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Hermano, perdone, pero hay muchos cristianos que uno les da el consejo y todos los consejos que usted pueda imaginar, pero no los toman en cuenta. Entonces, Jesús mismo dijo esto: viene el enemigo y quita esa semilla que fue sembrada. Y uno aquí da el consejo, les repito: hermano, no haga eso. Llegó una vez una hermana a mi casa y me dice: mire, hermano, yo tengo este problema con mi familia, y tengo este problema, y este problema, y este problema. Y yo le dije: mire, hermana, yo le aconsejo que no haga nada. Déjelos, deje que Dios pelee sus batallas. Es que yo pienso ir a poner una queja no sé dónde. Déjelos, no vaya, deje que Dios pelee sus batallas. Ese fue el consejo. Bueno, la hermanita al final hizo lo que quiso, hizo un gran escándalo. Está bien, ya fue cosa de ella. Pero, hermanos, el consejo se da. Hermano, no sea problemático, no haga problemas lo que no es. Pero ahí va, porque no se toma en cuenta la palabra. Hermano, no sea celoso. Hermana, no sea celosa. Porque, hermanos, miren, nadie lo anda contando, pero en la congregación hay hermanas celosas en extremo, que no dejan que sus esposos activen en la iglesia porque ahí está fastidia que fastidia. O puede ser que haya hermanos celosos también, que ahí está fastidia que fastidia y no dejan que su esposa trabaje. Y uno les da el consejo: hermanos, dice la Biblia que los celos, las iras son el fruto de la carne, pero no se oye, no se atiende. Entonces viene el enemigo y quita esa semilla que es sembrada. De modo que el cristiano sigue su vida sin la palabra de Dios en su corazón. Hermana, no se vista así. Mi hermano, ¿y qué problema? ¿Y qué problema? O hermano, también con los varones. Hoy en día está muy de moda el vestir demasiado apretado para los varones. Y hermanos, lamentablemente, pero no está bien. Miren, yo entiendo que la moda es la moda y está bien. Yo no me voy a pelear con la moda.
Pero hay un momento, hermano varón, se lo digo en esta hora, si hay un momento en que lo apretado de su pantalón empieza a relucir sus partes íntimas, hermano, usted está fuera de orden. Y que ni siquiera estoy hablando con las mujeres, estoy hablando con los hombres. Hermano, y lástima que aquí pues unos poquitos sabemos, pero eso es la verdad, está fuera de orden. Por favor, ordene su vida. Pero uno les da el consejo, pero como son necios, no atienden el consejo, no entienden la palabra de Dios, el enemigo viene, quita. Como las aves, ahorita voy, hermano Otto, quita como las aves que se comieron la semilla junto al camino se la comen. El malo viene y arrebata esa palabra, de modo que el cristiano continúa su vida sin la palabra de Dios en su corazón. Hermano Otto. Hermano, es que son situaciones de que, como decimos, la moda no tiene nada de malo, pero sí en sí, para nosotros como cristianos debemos de ver que la moda hasta cierto aspecto nos contamina. Está usando, como decimos, el pantalón muy ajustado hacia el hombre, la falda muy corta hacia la mujer. O sea, tanto como el hombre y la mujer llega un momento en que tienen que limitarse como decimos. Exacto, porque somos cristianos. Somos cristianos y entonces, mire pues, amplío para no, que no me malinterpreten. Pues si a usted le gustan esos pantalones que son apretados, pues póngaselo apretado, pues al final no soy yo el que lo estoy usando apretado. Pero le estoy hablando cuando lo apretado ya llega a marcar sus partes íntimas. Ahí ya está mal. Entonces, si le gusta apretado, solo que no exagere, que no se lleguen a marcar sus partes íntimas. Bueno, de la rodilla para abajo, si usted lo quiere así hasta que no le circula la sangre, es cosa suya. Porque de la rodilla para abajo no hay partes íntimas que enseñar. Pero ya llegando arribita donde se puede relucir lo que no se debe, hermano, entonces usted ya está en fuera de orden. Ahora, si quieren, hablemos de las hermanas. Estimadas hermanas, el consejo de la palabra de Dios se da. El apóstol Pablo habla de que el vestir en todos debe ser con pudor. Querida hermana, las minifaldas están fuera del concepto del vestir de una mujer cristiana. Los pantalones apretados que la hacen relucir sus partes íntimas están fuera del concepto de lo que es el vestir de una mujer cristiana. Entiendo que hay pantalones decentes, yo lo entiendo, y no creo que haya ningún problema con eso. El problema es que ya no miden hasta dónde está muy ajustado, perdonen, pero hasta dónde se le remarca la ropa interior. Hermana, no está bien. Hermanos, perdonen, yo personalmente no creo que hayan licras decentes. La licra está hecha para quedar ajustada. Y si alguien tiene algún sustento bíblico con que me pueda debatir eso, pues con mucho gusto lo escucho. Si alguien me dice, mire, yo le aseguro que la licra no enseña nada y se pone una y nos enseña y que de verdad no se... Yo creo que eso no existe. Perdonen, hermanitas, y miren, yo he visto en algunos lugares hermanas o cristianas que cargan su licra y usan una blusa larga. Pero perdonen, pero la blusa larga de todos modos le llega a la mitad de, ¿qué dijéramos? ¿Cuál es el nombre técnico del glúteo? La cadera, es que la cadera es más arribita. Del glúteo, digamos. A la mitad del glúteo, entonces de ahí para abajo, de todos modos, enseña todo. El consejo se da, pero cuando uno oye la palabra de Dios, pero no la entiende o no la atiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Y porque estamos hablando del vestir, porque hay muchas otras cosas. Podemos hablar del chisme, de la murmuración, podemos hablar de tantas cosas y se da el consejo, hermano, no, hermana, no se deje llevar por el chisme, no comparta los chismes, no haga murmuración. Pero cuando no se entiende o no se atiende, el enemigo roba. No trate mal a su esposa, hermano.
O hermana, porque se dan los dos casos, no trate mal a su esposo. El consejo se da. Hermano, la Biblia dice que la mujer es como vaso frágil y que dice amad a vuestras, bueno, etcétera, etcétera. Hermano, venga a los cultos. No se atiende, no se entiende, no se le presta atención. Entonces, dice la palabra de Dios que el enemigo viene y roba esa palabra, ese consejo. Entonces, el cristiano continúa su vida sin la palabra de Dios en su corazón. Ahorita voy, hermano. Y sin, ¿por qué? Porque el enemigo la quita de ahí. Ahora dígame usted, ¿qué se espera de un cristiano que vive sin la palabra de Dios en su corazón? Si la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos convence, la que nos conduce. Hermano Otto. También hay personas que vienen al culto, pero de la misma manera la palabra no penetra en ellos, porque simplemente no se involucran al trabajo de la iglesia. Simplemente vienen como oidores, como decir, para estar en un ambiente social, como decir. Sí, sí, correcto. Ahora, ¿y por qué no? ¿Por qué no se involucran? Porque, hermanos, la palabra de Dios no está en nuestro corazón. La palabra del Señor no está en nuestras mentes. Con razón dijo el Señor en una oportunidad: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está fuera, está lejos de mí. Continuemos. Si no hay conocimiento de Dios, si no hay palabra de Dios, no hay conciencia, por lo cual no se reacciona. Hermanos, pues puse esta imagen pues ahí simulando quizá una persona que está inconsciente. El inconsciente no reacciona. El cristiano, es que, hermano, lo que a nosotros nos impulsa es la palabra de Dios en nosotros. Eso es lo que nos impulsa. Entonces, pero el cristiano que no tiene la convicción de la palabra de Dios no reacciona. Hermano, involúcrese, nada. Venga a los cultos, nada. Hermanos, ahí está el link para que, ¿cómo se dice? Para que digan su registro de oración, nada. Hermanos, ahí les mandamos un estudio bíblico para que lo contesten, nada. Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, porque la palabra de Dios no está acá. Qué terrible, ¿verdad? El diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mire, hermano, y esto está en la Biblia. Jesús dice, déjenme ver si lo encuentro aquí en el 13:19, creo que dijimos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No lo tengo acá. Creo que es en la parte de Lucas. Pero dice, para que no crean y se salven. Es decir, ¿por qué el enemigo quita la palabra de Dios en usted? Para que no crea. Y en consecuencia, para que no se salve. Fíjese, hermano. Y hermanos, tengamos cuidado porque puede que haya más de uno que viven sus vidas cristianas sin la palabra de Dios en su corazón. Entonces la viven de acuerdo a su propia opinión, su propia conveniencia, ¿verdad? El pastor dice esto, pero yo opino esto. El pastor dice que vengamos, pero yo opino que no es necesario. El pastor dice que se haga esto, pero yo pienso que no es así. Vive su propio evangelio. Entonces, lo que no se da cuenta es que es una estrategia del enemigo para que usted no crea, para que viva así y al final no se salve. ¿Qué? Tremendo. Estas personas viven vidas cristianas, pero no desde el concepto bíblico, porque viven sin obediencia a la palabra de Dios, porque esta palabra no está en ellos. Usted no puede obedecer una palabra que no está en usted. Nosotros obedecemos la palabra de Dios cuando está en nosotros. Continuemos. Parte cayó en pedregales. Eso es lo que continúa diciendo ahí. Vamos a ver. Parte cayó en pedregales y brotó pronto, pero no tenía raíz. Si quieren leamos porque aquí en la Biblia está más ampliado. El 13:5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó.
Eso es lo que dice la palabra. Luego, en el 20, tenemos la interpretación que Jesús mismo le da. Dice, es el que recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Ahora, vean, aquí tenemos aquellos que sí reciben la palabra y la reciben con gozo. ¡Ay, qué precioso el mensaje! Es que el Señor cómo usa al hermano, ¿verdad? Y pasan aquí, es que hermano, es que la palabra del Señor me ha tocado. Perdonen, no le estoy haciendo burla a nadie. Estoy diciendo lo que acontece. Porque la Biblia nos habla de otro grupo que recibe la palabra de Dios con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración y al venir la aflicción, luego tropieza. En el 13:20, leamos lo que dice el 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son los creyentes que cuando viene la prueba se apartan del evangelio. Hermanos, la prueba siempre será parte de la vida del cristiano. Luego se ofenden, mire, qué bonito es. Luego se ofenden. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una persona? Problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. Entonces, hay personas que reciben la palabra con gozo, pero cuando viene el problema, viene la aflicción, luego tropiezan, no continúan. Problemas laborales. Les ruego su atención acá. Ahora, todos pensamos de manera abstracta en que los problemas no nos apartarán del evangelio. Oiga esto, pues. Fíjense, pues, nosotros en nuestro momento de emoción podemos nosotros decir, no, es que nada me va a apartar del amor del Señor. Y yo les puedo preguntar a ustedes, hermanos, ¿hay algo que los pueda apartar? No, Dios nos libre, no, nada me podrá apartar. Y podemos repetir lo que dice Pablo, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, nada me apartará. Cuando lo hablamos en términos generales, pero hermanos, cuando en la vida práctica, en la vida práctica nos encontramos con una gran cantidad de cristianos que han dejado la vida cristiana por problemas. Es decir, y esos que han dejado la vida cristiana por problemas, los hemos tenido acá. Y en algún momento dicen, no vuelvo atrás. Y nos aseguran que en el Señor han encontrado lo que no habían encontrado en ningún lado. Pero esos mismos son los que ya no están, son los que se han ido. Porque han venido problemas, entonces reciben la palabra con gozo. Pero cuando viene la aflicción, entonces tropiezan, entonces caen. Estimados hermanos, el evangelio, como dijo mi padre alguna vez, no es solo para probar. El evangelio no se abandona por nada, porque el evangelio es la única opción que tenemos para ser librados de la condenación eterna. El camino del evangelio es la única opción. Jesucristo dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, hermanos, el evangelio no se deja por nada, ni por problemas, ni por aflicciones, ni por ninguna cosa que la vida traiga. Miren esto. Especialmente si los problemas son en la iglesia. Los problemas en la iglesia son una razón por las que muchos cristianos dejan el evangelio. Ay, queridos hermanos, a veces los problemas pues son estrategia del enemigo, ¿verdad? Para sacarnos. Y ajá. Inmadurez los hace ver como que fueran problemas o malos entendidos.
Y entonces ella se quedó así y me dice, hermana, yo estaba a punto de retirarme a la iglesia y me iba bien enojada con el pastor por mentir eso. Entonces, lo que yo quiero decir es que a veces no son problemas en nuestra cabecita inmadura. Nos hace ver que son problemas y a veces por no hablar y solo malinterpretar las cosas. Hermanos, en la iglesia se van a dar problemas. Y no somos seres humanos, pues, si no somos imperfectos, pues. En la iglesia se pueden dar problemas, pero mis hermanos, ningún problema es tan grande como para que usted abandone el evangelio. Ahora, mire, el enemigo lo engaña, bueno, no lo engaña a usted, engaña al cristiano, porque le hace creer que no se va del evangelio, solo se va a cambiar de iglesia. Y en la mayor parte de casos, en la gran mayoría de casos, el cristiano se sale de la iglesia y ya no va a ninguna otra iglesia. Entonces, él nos hace creer, no, es que eso no es posible. Es que miren, hacen esto, hacen el otro. No es posible, yo me cambio de iglesia. Eso es lo que el enemigo le dice. Ahora, entiendo que ha habido algunos pocos casos, en que el cristiano se sintió incómodo por ciertas cosas y se cambió de iglesia y ahora está perseverando en esta otra. Excelente. Ahí estamos muy bien. Pero en muchos casos, la persona se sale y ya no va a ningún lado. Queridos hermanos, la Biblia dice que estas personas, la semilla no quedó en ellos, sino que por la aflicción tropezaron y cayeron. Este es otro grupo, hermanos, de personas que no pueden vivir de acuerdo con la vida cristiana porque no tenían raíz. ¿Y cómo, hermanos, nosotros podemos hacer para adquirir raíces en el evangelio? Lo que decimos siempre, estudiando la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer si el cristiano no quiere estudiar la palabra de Dios? Entonces, hermano, esa es la razón por la que muchas veces en la iglesia tenemos tantos problemas por gente inmadura, que como no estudian, no se fundamentan, no tienen raíz en la palabra de Dios, cualquier cosita, y perdón la expresión, pero cualquier tonterita los bota y hacen el gran escándalo. Miren, hermanos, hay cosas que no son para hacer problema. Solo porque no tomaron en cuenta mi opinión en la sesión, ¿eso es para hacer problema? Solo porque yo dije que diéramos donas y dieron tostadas, el gran escándalo, y es que ahí no me toman en cuenta. Solo porque no me contestaron el mensaje de WhatsApp, y porque yo puse saludos, hermanos, y nadie me contestó, el problema. Hermanos, eso es para hacer problema. Ayúdeme usted. Usted es experto en recordar problemas. Sí, hermanos. Entonces, eso no es. Ahora, lo que sucede es que no tiene raíces en el evangelio. Querido hermano, escuche esto. ¿Es usted una persona que constantemente está estudiando la palabra de Dios? Si es así, usted tiene raíces. Si constantemente está estudiando la palabra de Dios y constantemente tiene su tiempo de oración, usted tiene raíces. ¿Es usted una persona que no está constante en el estudio de la palabra de Dios? Usted no tiene raíz. Perdone, usted no tiene raíz. Cualquier problemita lo va a sacar del evangelio. Así es. Ahora, hermano, con esto yo le estoy animando a usted a que redoble su búsqueda, su estudio de la palabra de Dios, para que tenga raíces. Y cuando usted tiene raíz, ningún problema lo va a sacar del evangelio. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, sigamos. Vamos a la siguiente parte, el tercer punto. Son 4, ya después de aquí terminamos. Parte cayó entre espinos. Vamos a ver qué nos dice. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, dice el versículo 7. Estamos hablando de la semilla de la palabra de Dios. Es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto.
infructuosa, que no da fruto. Entonces, mire, pues está el otro grupo de personas que escuchan la palabra, pero es como la semilla que cayó entre espinos. Y crecieron los espinos, ahogaron la semilla. Es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán y el engaño de las riquezas. Hermanos, muchos cristianos dejan su vida cristiana desde un punto de vista bíblico porque están muy ocupados en sus afanes. Déjeme explicar esto. ¿Qué significa eso de dejan su vida cristiana desde un punto de vista bíblico? Es que todos los que estamos aquí son cristianos, todos. Hacemos una reunión, una campaña en el Estadio Olímpico, todos los que llegan son cristianos. Pero están aparte los que son cristianos desde el punto de vista bíblico. Estaba un hombre debatiendo con unos enemigos del Evangelio y entonces le dicen, bueno, pero si Adolfo Hitler era cristiano, él mismo se confesó cristiano. Entonces este hombre les contesta, bueno, probablemente era cristiano, pero no un cristiano bajo el punto de vista bíblico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es un cristiano bajo el punto de vista bíblico? Tome usted como referencia los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Qué dice Hechos 5:42? Todos los días estaban ellos en las calles y en el templo enseñando la palabra de Dios. Un cristiano bajo el punto de vista bíblico. Entonces, pero muchos cristianos dejan su vida cristiana desde un punto de vista bíblico porque están muy ocupados en sus afanes. Esta parte nos habla del afán. Dice, el que la semilla cayó sobre espinos es el que oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Entonces, están muy ocupados en sus afanes. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Si todos tenemos afanes. ¿Qué podemos decir si todos tenemos afanes? ¿Será que en esta parte Jesús exageró? Porque todos tenemos afanes. Todos nosotros tenemos ocupaciones diarias. Pero dice la palabra que esas ocupaciones diarias ahogan la semilla del Evangelio en nuestras vidas. Y luego dice, y el engaño de las riquezas. El trabajo, los estudios, su oficio de la casa, sus placeres. Hermano, todas estas cosas, el afanarse en exceso por estas cosas, hacen que la palabra de Dios se ahogue. No hay espacio en nuestras vidas para la palabra de Dios, porque estas situaciones ahogan esa palabra en la vida del cristiano. Por eso, mis hermanos, miren, debemos de ser muy cuidadosos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hace un cristiano que tiene mucho trabajo y tiene muchos estudios? O sea, tiene mucho que estudiar. ¿Qué hace? Y todavía el pastor en la iglesia molesta que tiene que asistir a los cultos y tiene que involucrarse y servir a Dios. ¿Qué se hace? ¿Qué le decimos? ¿Qué consejo le damos? O más bien aconsejamos al pastor. Para que sea comprensivo. Es que este pastor porque no es moderno, que nos traigan uno más moderno, que nos entienda. Que aparte tiempo, solo que aparte un tiempo dentro de todo uno, porque solo es que aparte un tiempo eso. Podemos tener como justificación, es que pobrecito, de verdad estudia mucho y trabaja mucho. Pobrecito, sí se le perdona. Se le perdona que no se congregue, se le perdona que no ore, se le perdona que no estudie la palabra de Dios, se le perdone que no tenga ningún privilegio, porque él está muy ocupado. Lo que va a pasar es que el hermano se va a enfermar, se va a estresar y ahí en la cama sí va a poder tener tiempo para orar y para leer su Biblia. Por eso dice el engaño de las riquezas. Y si bien es cierto, no somos ricos, pero todos vamos tras las riquezas. Miren, no seamos mentirosos, todos vamos tras las riquezas.
O hay alguien que le han ofrecido un aumento y dice, yo no, porque yo no voy tras las riquezas. Vamos, ahorita voy. Le doy el tiempo a mi esposa y luego hermano Mario. Sí. Lo que pasa es que hemos entendido que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos viene de Dios, ¿verdad? Eso es lo que no hemos entendido, creemos que son nuestras fuerzas y por eso le dedicamos más tiempo al trabajo, más tiempo a nuestros placeres, sin saber que la vida, la salud es de Dios y si Dios quiere nos la quita y que se quedó todo. El ahorro se queda para los demás. Para que lo distribuyan en lo que quieren y nosotros nuestro servicio no se lo dejamos a Dios. Exactamente. Hermano Mario. ¿Qué comentario usted haría sobre este caso? Tengo un amigo que tenía varios depósitos y pues aparte eres cristiano, diácono y toda la familia, ¿verdad? Pero sus depósitos pues a él lo extorsionaron, hasta aceptaron un familiar, se vino, ¿va? Luego, lo que hizo, lo que está haciendo ahora es tener unos depósitos de bebidas alcohólicas en la terminal y ya se levantó. Entonces él me dice, mira, ahí estoy bien. Y yo digo, no estás bien, ¿verdad? Ahí te tienen que engañar un diablo. O sea, es complicado, o sea, mirándolo de dos puntos de vista. Definitivamente. No podemos pensar que sea un cristiano que tiene la palabra de Dios en él. Definitivamente no. ¿Verdad? Entonces, hermanos, los afanes son un engaño. Las riquezas, el ir tras el dinero es un engaño. Y ahí estamos. Y miren, hermanos, yo les sigo poniendo de ejemplo y ojalá que nunca me vayan a escuchar, pero los que voy a mencionar, pero cuando yo trabajaba en la Universidad de San Carlos y abrieron la oportunidad para trabajar domingos, el montón de cristianos ahí a acaparar las oportunidades que salieron. Perdonen, creo que se escucha muy fuerte, pero mire, si usted tiene un horario de trabajo donde tiene que trabajar domingo, que es el día que nos reunimos, hermano, ¿qué podemos hacer? Si usted tiene que trabajar ese día. Pero mi punto es que usted escoja trabajar ese día. Yo sé que es complicado. Mis compañeros tenían sus trabajos entre semana, todos tenían su trabajo entre semana, tenían su trabajo sábado, y sale la oportunidad domingo, también domingo. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está el querer dedicar un tiempo para Dios? ¿Dónde está el querer dedicar ese espacio para Dios? Ahora, lo que sucede es esto. La misma palabra lo dice, que esto es como la semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Entonces, el afán del trabajo, el afán de los estudios, el afán, bueno, si quieren, démosle rapidito a esto. El afán del trabajo, hermano, trabajo. Dígame, al final, ¿qué va a obtener de tanto trabajo? Como decía mi esposa, si usted ahorra mucho dinero y tiene su dinero, mi hermano, perdone, no se lo deseo, el Señor lo libre, pero se va a morir y todo su dinero se lo van a agarrar sus herederos y entonces van a comprar lo que nunca pudieron comprar. Bueno, habla, hermano. Yo conozco a una persona que dice que su papá, para la mitad, nunca le pidió dinero. Cuando se murió, fueron allá a cerrarlo y buscaron sus pertenencias. Dice que tenía en un lado 25,000 quetzales y otro 25 quetzales. Pero dice que solo 20,000 servían porque los otros 25,000, pura tierra estaban. Bueno, ahora, hermanos, por favor, nadie me malinterprete. No estoy hablando en contra del ahorro. Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Dele a su trabajo el tiempo que es para su trabajo, pero no le quite el tiempo a Dios para dárselo a su trabajo. Establezca sus prioridades, porque en nuestra vida la prioridad tiene que ser el Señor. Alguien dice, no, mire, me dijo un hombre, lo acabo de estar evangelizando. ¿Quién? Nadie de los que están aquí me vio. Ahí estaba en el parque yo y me puse a evangelizar. Entonces yo lo invité a que viniera a la iglesia. Entonces me dijo, mire, dice que fue cristiano y que ya no va, etcétera, etcétera. Entonces
Me dijo, mire, me dijo, yo no le hago mal a nadie, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro, entonces yo no estoy pensando asistir a ninguna iglesia. Entonces le dije yo, sí, en su casa ora y en su casa lee la Biblia, pero no le está sirviendo de nada. ¿Y por qué? Me dice, porque usted no da fruto de querer ser un cristiano. Porque hablando enfrente de mí, hablando malas palabras. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted dice que en su casa ora, que en su casa lee la Biblia, no le hace daño a nadie, pero dice un montón de malas palabras. Entonces usted no tiene fruto de querer ser un cristiano. Entonces, hermanos, no hay fruto. Ahora, volvamos al punto. El afán del trabajo, el afán de los estudios, hermanos, se entiende. Es que los estudios se entienden. Si el que estudia, el que quiere, usted sabe que el estudio es bueno. Y el que estudia y quiere superarse tiene que dedicarle tiempo. Pero tampoco podemos justificarnos. Fíjese usted que rápidamente le digo esto. Yo en mi trabajo me empezaron a exigir un estudio extra. Y tenía que estudiar ese estudio extra. Si no, yo iba a ser despedido porque no calificaba para el área de trabajo donde yo estaba. Y entonces ellos me dieron la oportunidad de sacar esos estudios, una licenciatura. Pero yo no tenía tiempo. No tenía tiempo porque todo el santo día trabajaba. Y encontré un tiempo. ¿Sabe qué tiempo encontré? De 12 de la noche a 3 de la mañana. Entonces a esa hora me puse a estudiar. Y a esa hora, todos los días a esa hora estudiaba. Entonces, hermanos, ¿cómo para eso sí saqué tiempo? Entonces, hermano, el tiempo hay que hacerlo. Bueno, y los oficios de la casa, bendito Dios. Hay personas, especialmente, bueno, no digo especialmente, hombres y mujeres, que no se congregan, no vienen a los cultos porque hay que hacer cosas en la casa, hermano. En la casa todo el tiempo habrá que hacer cosas. Y cuando usted se presente delante del Señor a entregar cuentas, ¿qué le va a decir? ¿Que porque tenía que arreglar las láminas? ¿Por eso? Ahora, como dijo alguien, bueno, y el día que se enferman, ¿quién hace todo? Mis hermanos, reflexionemos porque en muchas ocasiones vivimos como cristianos que no tienen la palabra de Dios en su vida. Terminemos. Los afanes de la vida ahogan la palabra de Dios en el corazón del hombre, por el cual éste no puede vivir en obediencia a la palabra, porque no habita en él. La palabra de Dios, el que la semilla de la palabra de Dios no habita en él, no puede vivir en obediencia, porque la palabra no está ahí. Entonces va a vivir su vida, su propio cristianismo de acuerdo a su propia palabra. En consecuencia, termina abandonando la vida cristiana. Todo cristiano debe tener dentro de su itinerario diario el tiempo para cultivar su relación con Dios. Todo cristiano debe tener ¿se entiende esa palabra itinerario? En su programación diaria. Todos deben de incluir un tiempo para cultivar su relación con Dios. Pregunto, ¿quién de ustedes alguna vez en su trabajo se han apartado para irse a rodear a orar? Bueno, excelente. Si no tienen tiempo en otro lado, aparten su trabajo un momento para orar. Porque eso hay que tenerlo siempre. Hermano, no solo para tener su tiempo devocional con Dios. Todo cristiano debe tener un tiempo en su vida cotidiana para servir a Dios. Todos deben tenerlo. Y yo sé que ustedes son gente trabajadora, gente ocupada, que tiene oficios de casa, que tiene estudios, que tiene trabajo. Pero encima de todo eso hay que abrir el espacio para servir a Dios, porque de Él viene la salud con la que usted usa para trabajar todos los días. Viene de Él. Parte cayó en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. ¿Qué significa esto? Dice, parte que cayó en buena tierra y dio 100 veces más. Y esa semilla produjo 60 veces más. Y esa semilla produjo 30 veces más. Y dice Mateo 13:23, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Este es el cristiano verdadero, el que da fruto. Elimas el mago, saliéndome un poquitito, mire, Elimas el mago, el Bar Jesús, ¿era cristiano o no era cristiano?
Sí era cristiano, porque él había aceptado a Cristo con la predicación, si no estoy mal, de Felipe o de Pedro, no recuerdo que él era cristiano. Pero cuando empezaron a imponer manos, él dijo, yo les pago, denme. Y entonces Pedro le dice, tú andas en tinieblas todavía. Era un cristiano, pero no según la... Era un cristiano sin la palabra de Dios. Porque el cristiano, todos los cristianos que son cristianos, pero la palabra de Dios no habita en ellos, andan en tinieblas, hermanos. Y como andan en tinieblas, reaccionan como reacciona cualquier inconverso. ¿Es posible que haya entre nosotros alguien que lo conocemos como cristiano, pero aún anda en tinieblas? ¿Es posible que haya aquí hoy entre nosotros alguien que viene a la iglesia, que canta, le dan el tiempo para X privilegio, pero aún anda en tinieblas? ¿Qué palabra digo para no decir qué tremendo? Porque me dicen que digo mucho qué tremendo. ¿Qué barbaridad? ¿Será posible? Hermanos, reflexionemos sobre nuestros caminos. Reflexionemos sobre qué tanto la palabra del Señor está en nosotros. Porque aquel que la semilla cayó en buena tierra, ese es el cristiano. El que oye y entiende y da fruto. Vamos a ver, sí, pues déjenme ver esto. No con malas palabras, sí, exacto. Es cómo reacciona el verdadero cristiano, el que da fruto ante los problemas. No con malas palabras. ¿Habrán cristianos que dicen malas palabras? Montones de cristianos que dicen malas palabras. ¿Usted dice malas palabras? El cristiano no reacciona retando a golpes. Venite pues, bájate pues. Hermano, usted cuando anda en su carro y alguien, como usted sabe que el tráfico es una selva, y cuando alguien se le mete a su carril y usted tuvo que frenar o pasarse, o qué sé yo, pasarse al otro lado, ¿qué hace usted? ¿Cómo reacciona? Se baja y le dice un montón de cosas, o le extiende la mano así y le dice cosas. El verdadero cristiano da fruto de que es un verdadero cristiano, no quitándole el habla a su hermano. Yo no puedo imaginarme que aquí haya un hermano que no le habla al otro. No me moleste usted. No es posible, hermano, que haya aquí alguien que no le habla a otro, o que lo ignora, o que todos están hablando y prefiere pasarse del otro lado. Perdón, hermanito, le voy a hablar al que hace eso. Anda en tinieblas, hermanito. Usted necesita encontrarse con la luz de Cristo, porque anda en tinieblas o haciendo gestos vulgares. No, mis hermanos. Posiblemente usted ande rodeado de pájaros que le andan quitando la semilla. No, el buen cristiano recibe la palabra de Dios en su corazón y esa palabra da frutos. El fruto que la palabra produce en la vida del cristiano es su deseo por servir a Dios, el gozo de congregarse. Ese es el fruto que la palabra de Dios da al cristiano, esa alegría, que ya viene el día del culto, ya voy. Dios, Jesucristo, le reclamó a la iglesia de Éfeso: reconozco todo lo bueno que haces, pero has dejado tu primer amor. No te emocionas con mis asuntos. Hermano, hay que reflexionar sobre eso. ¿Es usted una persona que aún se emociona cuando le toca ir a la iglesia? ¿Se emociona, se cambia, se viste, se perfuma porque ya va a la iglesia? ¿O es una carga para usted?
Y cuando hablamos del primer amor, recuerde usted que el joven enamorado, pero viene muy cansado de trabajar, mejor se acuesta, ya no va a ver a su novia. ¡Qué esperanzas! Y mira, nadie te está esperando con almuerzo. No, es que no tengo hambre, me voy a ir así porque no tengo hambre. Pero lo que pasa es que el enamoramiento, hermano, ese es el enamoramiento que el cristiano que vive con la palabra de Dios en su corazón debe mostrar hacia servirle a su Padre Celestial. Los cristianos que tienen, sí, pues aquí, hasta aquí me apareció esto. Los cristianos que tienen la palabra de Dios en su corazón en todo momento reaccionan como cristianos, con el gozo de alabar al Señor, con el gozo de adorarle, con el gozo de congregarse, con el gozo de compartir con los hermanos. Dice la palabra del Señor que los hermanos de la iglesia primitiva amaban estar juntos y se juntaban todos los días y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Señor les bendiga. Gloria al Señor. Póngase de pie. Terminemos en esta hora. Gloria a Dios.